Escorpio nunca fue creado para vivir en la superficie. Mientras otros signos buscan equilibrio, expansión o reconocimiento, Escorpio fue marcado desde el inicio para descender. Descender a lo que arde, a lo que duele, a lo que permanece oculto, incluso para quien lo porta. Por eso, si eres Escorpio, probablemente has sentido desde muy temprano que hay algo en ti que no encaja en las explicaciones simples. Algo intenso, silencioso, a veces peligroso. Algo que otros llaman defecto sombra o exceso emocional, pero que las tradiciones antiguas llamaban de otra forma veneno sagrado. En el mundo moderno, el veneno es visto como algo que debe ser eliminado. Se nos enseña a neutralizarlo, a reprimirlo, a controlarlo. A Escorpio se le repite constantemente que debe calmarse, perdonar rápido, soltar, no ir tan profundo. Pero esta enseñanza, aunque bien intencionada, es profundamente errónea. Porque el veneno de Escorpio no es un accidente de personalidad ni una falla emocional. Es una función, una herramienta, un residuo de memoria antigua que no puede ser borrado sin consecuencias. Las civilizaciones antiguas lo sabían. En sus rituales de iniciación, el veneno no era expulsado del cuerpo del iniciado, sino despertado lentamente. No para destruir, sino para revelar. No para atacar, sino para atravesar ilusiones. El veneno era el punto exacto donde el alma dejaba de mentirse. Por eso, Escorpio no era educado para ser agradable, sino para ser verdadero. No para encajar, sino para custodiar lo que otros no podían sostener. Si observas con honestidad tu vida, notarás que tu intensidad no aparece sin razón. Surge cuando hay traición, falsedad, manipulación, silencios forzados, verdades a medias. Surge cuando algo profundo es negado. Tu reacción no es exageración, es detección. El problema es que nadie te enseñó qué hacer con esa detección. Así el veneno comenzó a girar hacia adentro, convirtiéndose en control, celos, dureza emocional o autodestrucción silenciosa. No porque seas oscuro, sino porque estás mal entrenado. Este video no existe para decirte que tu veneno es bueno o malo. Existe para recordarte algo más inquietante. Tu veneno está dormido, no integrado. Y lo que no se integra, se filtra. En palabras antiguas, lo no iniciado se vuelve destructivo. Por eso el verdadero peligro para Escorpio no es sentir demasiado, sino no saber qué hacer con lo que siente. El ritual del que hablaremos no es una ceremonia externa, ni un acto místico superficial. Es un proceso interno, silencioso, incómodo. Un punto de quiebre donde Escorpio deja de huir de su propia intensidad y aprende a sostenerla sin derramarla sobre otros. Este es el momento en que el veneno deja de ser reacción y se convierte en conciencia, donde la rabia se transforma en claridad, donde el deseo de controlar se transmuta en presencia firme. Pero antes de llegar allí, hay una advertencia que debe ser dicha con claridad. No todo Escorpio está listo para este despertar.
porque cuando el veneno se activa, también se activa la tentación de usarlo. La tentación de herir con precisión, de dominar con silencio, de vengarse sin dejar rastro. Esa es la prueba real, y muchos la fallan, no porque sean malos, sino porque confunden poder con descarga emocional. Si has llegado hasta este punto del video, es probable que algo dentro de ti ya esté resonando. Tal vez no con palabras, sino con una tensión sutil, como si una memoria antigua se hubiera movido ligeramente. No es casualidad. El veneno nunca se despierta por curiosidad. Se despierta cuando el alma está cansada de negarse. Hoy no te pediremos que cambies. No te pediremos que sanes rápido ni que te vuelvas luz. Te pediremos algo más difícil que observes, que sostengas, que no escapes, porque el veneno no quiere destruirte. Quiere recordarte quién eras antes de aprender a tener miedo de ti mismo. Escorpio no nace con veneno, lo recuerda. Y esa diferencia lo cambia todo. Mientras otros signos construyen su identidad a partir de experiencias visibles, Escorpio despierta desde una capa más profunda, una donde la memoria no pertenece a esta vida ni a esta historia personal. El veneno sagrado no surge de un trauma reciente ni de una decepción puntual. Emerge de una memoria antigua del alma, una huella que no pudo borrarse y que sigue latiendo en silencio. Por eso Escorpio siente intensidades que no siempre puede explicar, reacciones que parecen desproporcionadas y una lucidez incómoda frente a las sombras humanas. No es hipersensibilidad, es recuerdo. Las tradiciones antiguas no hablaban del veneno como algo maligno. Para ellas el veneno era una sustancia liminal situada entre la vida y la muerte, entre la curación y la destrucción. El mismo elemento podía matar o sanar dependiendo de quién lo sostuviera y con qué conciencia. Escorpio encarna exactamente ese principio. Su veneno nace en el punto donde el alma fue traicionada, silenciada o despojada de su poder en un ciclo anterior. No importa si ese ciclo fue histórico, ancestral o simbólico. Lo que importa es que la memoria quedó inscrita en lo profundo. Y lo que no se resuelve en la memoria se convierte en energía latente. Aquí aparece la primera gran incomodidad. Escorpio no puede fingir inocencia. Desde muy temprano siente que hay algo detrás de las palabras, algo debajo de las sonrisas, algo oculto en los gestos. Esta percepción no es una habilidad aprendida, sino una resonancia. El alma de Escorpio ya ha visto lo que ocurre cuando la verdad se disfraza, cuando el poder se oculta, cuando la confianza se rompe. Por eso su mirada atraviesa, por eso su silencio pesa. No porque quiera intimidar, sino porque recuerda lo que otros han olvidado. La memoria prohibida de Escorpio suele manifestarse como una sensación constante de alerta interna. No miedo, sino vigilancia. El alma sabe que algo precioso estuvo en riesgo una vez y se promete no volver a ser ingenua. De ahí nacen el control
la reserva emocional, la dificultad para entregarse sin pruebas profundas. No es desconfianza gratuita, es memoria activa. El problema aparece cuando esta memoria no es reconocida conscientemente. Entonces, el veneno comienza a filtrarse de forma indirecta en celos que no se entienden del todo, en silencios cargados de significado, en reacciones internas que no siempre encuentran palabras. Las culturas iniciáticas decían que el veneno aparece cuando el alma recuerda algo que la mente no puede aceptar todavía. Y Escorpio vive exactamente en esa fractura. Siente más de lo que puede explicar, percibe más de lo que puede ordenar, intuye más de lo que puede compartir. Esta tensión genera una presión interna que, si no se comprende, se vuelve autodestructiva. No porque Escorpio quiera dañarse, sino porque la energía reprimida busca salida. El veneno no es agresión, es información comprimida. En este punto es crucial romper una idea moderna y superficial. El veneno de Escorpio no es ira. La ira es solo una de sus máscaras posibles. El verdadero veneno es lucidez cruda, conciencia de lo que otros prefieren no ver. Es la percepción de la fragilidad humana, de la traición potencial, del precio real del poder. Cuando Escorpio no honra esta percepción, la convierte en carga. Cuando la reconoce, comienza el camino de la alquimia. Los antiguos no pedían a Escorpio que olvidara su memoria, sino que aprendiera a sostenerla sin contaminarse. El primer paso del ritual no era actuar ni confrontar, ni vengarse. Era recordar con presencia, permitir que la memoria emergiera sin juzgarla, sin dramatizarla, sin usarla como arma. Este es el origen del verdadero poder escorpiano, la capacidad de mirar su propia oscuridad sin convertirse en ella. Si sientes que hay algo dentro de ti que observa más de lo que habla, que percibe más de lo que muestra, que recuerda, más de lo que esta vida explica, no lo descartes. No es un defecto ni una carga azarosa. Es la señal de una memoria que pide ser integrada. El veneno aparece para ser reconocido, no para ser negado. Y solo cuando Escorpio entiende esto, deja de huir de sí mismo y comienza por primera vez a descender conscientemente hacia su núcleo. Escorpio comete un error silencioso que casi nunca es señalado con claridad: confundir dominio con represión. Desde muy temprano, Escorpio aprende que su intensidad incomoda, que su mirada penetra demasiado, que sus silencios pesan, que sus reacciones son temidas o malinterpretadas. Entonces aparece una enseñanza equivocada, repetida por generaciones y reforzada por la cultura espiritual superficial: controla tu oscuridad, no seas tan intenso, transmuta tu rabia, no dejes salir lo negativo. Pero para Escorpio, reprimir el veneno no lo vuelve sabio, lo vuelve peligroso para sí mismo. El veneno reprimido no desaparece, se acumula, se condensa, se vuelve subterráneo.
Cuando Escorpio no se permite sentir su rabia, su deseo de cortar su impulso, de confrontar la verdad, esa energía no se disuelve en luz, como prometen algunos discursos cómodos. Se filtra en la sombra, se transforma en vigilancia constante, en necesidad de control, en lectura obsesiva del otro, en estrategias silenciosas que buscan proteger una herida que nunca fue mirada de frente. El problema no es que Escorpio tenga veneno. El problema es que lo esconda, creyendo que así es más evolucionado. Las tradiciones antiguas entendían algo que hoy se ha perdido. Lo reprimido siempre busca salida. Y cuando no se le da un canal consciente, sale deformado. En Escorpio, eso suele manifestarse como manipulación involuntaria, desgaste energético, crónico, desconfianza permanente o una sensación de vivir siempre a la defensiva, incluso cuando no hay amenaza real. El veneno, al no ser reconocido, comienza a trabajar en contra del propio portador, no como castigo, sino como consecuencia natural. Aquí aparece la paradoja central. Escorpio cree que si deja salir su veneno, destruirá, pero al reprimirlo, se autodestruye lentamente. Se vuelve rígido, tenso, hipervigilante. Pierde la conexión con su cuerpo y con su instinto. Se distancia de su propia verdad emocional y comienza a vivir desde una estrategia mental calculada, agotadora. Esta es la primera gran caída del iniciado escorpiano según las escuelas antiguas, el momento en que la intensidad deja de ser fuerza viva y se convierte en prisión interna. Reprimir el veneno también genera una ilusión peligrosa, la de la superioridad moral. Escorpio puede llegar a convencerse de que es más consciente, porque no explota, porque guarda silencio, porque no confronta. Pero ese silencio no siempre es sabiduría. Muchas veces es miedo. Miedo a lo que podría emerger si se permite sentir sin filtros. Miedo a reconocer que dentro hay una energía cruda, afilada, capaz de herir si no se integra con honestidad. Los antiguos no pedían a Escorpio que fuera dócil. Le pedían que fuera lúcido. Sabían que el verdadero peligro no es el veneno consciente, sino el veneno negado. Porque lo negado actúa. A escondidas sabotea decisiones, contamina vínculos y consume la vitalidad del alma. Escorpio no falla por ser intenso. Falla cuando intenta no serlo. Y mientras siga huyendo de su propia sustancia, el ritual no puede comenzar. En las tradiciones antiguas, el ritual nunca fue un acto externo diseñado para impresionar a otros. No era espectáculo ni ceremonia pública, ni una dramatización simbólica para tranquilizar a la mente. El verdadero ritual de Escorpio era interno, silencioso y profundamente incómodo. Su propósito no era liberar el veneno, ni expulsarlo, ni sacarlo hacia afuera, como tantas veces se repite en los discursos modernos. El propósito era algo mucho más difícil despertarlo sin derramarlo. Sentir su presencia completa, sin permitir que se convierta en ataque, manipulación o destrucción. Para el iniciado, Escorpio, el ritual comienza cuando deja de huir de la intensidad que habita en su interior.
No se trata de provocar emociones extremas, sino de permanecer consciente cuando éstas emergen por sí solas. El enojo, la rabia, la envidia, el deseo de control o de venganza no son vistos como fallos morales, sino como señales precisas, indicadores de que el veneno está activo. En ese punto, la mayoría de las personas reacciona o reprime. El iniciado hace lo contrario, observa sin moverse. No actúa, no habla, no explica. Permanece. Este acto de permanecer es el corazón del ritual. Los antiguos sabían que el veneno se vuelve destructivo únicamente cuando es proyectado hacia afuera sin conciencia. Pero cuando se sostiene internamente, cuando se le da espacio sin juicio, comienza un proceso de alquimia natural. La energía que antes buscaba herir, controlar o defenderse, empieza a transformarse en claridad, en lucidez, en una percepción profunda de la verdad emocional. Escorpio aprende así que su intensidad no exige descarga, exige presencia. El ritual también implica silencio prolongado. No el silencio forzado de quien se castiga, sino el silencio voluntario de quien sabe que las palabras pueden contaminar el proceso. En este silencio, Escorpio descubre algo inquietante. Muchas de sus reacciones no nacían del presente, sino de memorias antiguas activadas automáticamente. Heridas que ya no existen, traiciones que no están ocurriendo ahora, miedos heredados de otras etapas de la vida o del alma, siguen dictando respuestas actuales. Ver esto sin justificarlo es una de las pruebas más duras del ritual. A diferencia de otros caminos espirituales aquí, no se busca la calma inmediata ni la paz artificial. El ritual escorpiano acepta la incomodidad como parte necesaria del despertar. La tensión interna no se elimina, se atraviesa. Y en ese atravesar, Escorpio empieza a reconocer el verdadero poder del veneno, su capacidad para cortar ilusiones. Todo lo que es falso, exagerado o autoengañoso se vuelve insoportable bajo esta intensidad consciente. Las máscaras caen primero dentro antes de caer afuera. Otro aspecto clave del ritual es la confrontación directa con la herida central. No con todas, no con una lista interminable de traumas, sino con aquella que se repite bajo diferentes formas, la herida de pérdida de control, de traición profunda o de aniquilación emocional. El ritual no busca sanarla rápidamente, sino mirarla sin dramatizarla. Escorpio aprende que no necesita identificarse con la herida para honrarla. Puede reconocerla sin vivir desde ella. Cuando este proceso se sostiene el tiempo suficiente, ocurre un cambio sutil pero irreversible. El veneno deja de presionar para salir. Ya no exige descarga porque ha sido reconocido. En ese momento, Escorpio comienza a sentir una forma distinta de poder, un poder silencioso, estable, no reactivo. La intensidad sigue ahí, pero ya no gobierna. Se convierte en herramienta, en combustible interno, en una fuente de presencia que otros perciben sin que Escorpio diga una sola palabra. Este es el verdadero despertar del ritual antiguo. No hay visiones grandiosas ni promesas de superioridad espiritual.
Hay, en cambio, una sobriedad profunda. Escorpio entiende que su fuerza no reside en lo que hace a otros, sino en lo que puede sostener dentro de sí. Y al sostenerlo sin derramarlo, el veneno se vuelve sagrado, no porque sea inofensivo, sino porque ha sido integrado con conciencia. Cuando el veneno deja de ser reprimido y ya no necesita estallar para existir, ocurre un cambio silencioso, pero decisivo en Escorpio. No es un momento espectacular, no hay señales externas ni proclamaciones internas de victoria. Es más bien una reorganización profunda del eje desde el cual el alma se mueve. El veneno, al ser reconocido y sostenido sin descarga, deja de ser una amenaza y se convierte en una llave. Una llave que no abre puertas visibles, sino umbrales internos. A partir de aquí, Escorpio ya no reacciona desde la herida, observa desde ella. Y esa diferencia lo cambia todo. En las tradiciones antiguas, el poder nunca fue entendido como dominación, sino como capacidad de permanecer íntegro en presencia de intensidad. Quien necesitaba imponerse era considerado débil. Quien podía sostener el fuego sin usarlo era reconocido como iniciado. El veneno sagrado de Escorpio funciona exactamente así. No otorga control sobre otros, sino soberanía sobre la propia energía. Escorpio comienza a notar que su sola atención transforma los espacios, que su silencio pesa más que discursos ajenos, que su mirada, cuando es limpia, desarma máscaras sin necesidad de confrontación. Esto no es carisma aprendido, ni técnica psicológica, es coherencia energética nacida de la integración. Aquí aparece un punto que muchos malinterpretan. El poder de Escorpio no surge cuando aprende a usar su veneno, sino cuando ya no necesita usarlo para sentirse real. Antes el veneno buscaba salida porque era negado. Ahora, al ser acogido, se vuelve estable. Y lo estable se vuelve confiable. En términos antiguos, esto marcaba la diferencia entre el hechicero impulsivo y el guardián del umbral. El primero actúa desde el deseo de efecto, el segundo desde la certeza de presencia. Escorpio, cuando cruza este punto, deja de buscar impacto y comienza a generar transformación por resonancia. Con esta llave se abre una capacidad muy específica: cortar ilusiones sin violencia. Escorpio empieza a percibir con claridad dónde los relatos se sostienen por miedo, dónde las relaciones funcionan por dependencia, dónde las promesas se repiten sin raíz. Y lo más importante, aprende a no intervenir desde la urgencia, porque el verdadero poder no es revelar la verdad de inmediato, sino saber cuándo la verdad puede ser recibida. Este discernimiento no nace de la moral, sino de la experiencia directa con el veneno. Quien ha sobrevivido a su propia intensidad no necesita imponérsela a nadie. En este estadio, Escorpio se vuelve profundamente incómodo para lo falso, pero extrañamente seguro para lo auténtico. Personas que viven desde máscaras sienten inquietud sin saber por qué. Personas cansadas de fingir sienten alivio. No porque Escorpio juzgue, sino porque su energía no negocia con lo superficial. En las culturas antiguas,
estas figuras no eran líderes visibles ni consejeros públicos. Eran presencias discretas a las que se acudía cuando algo debía ser dicho sin adornos, cuando una decisión exigía verdad sin consuelo. El veneno sagrado entonces se convierte en medicina, no por suavizar, sino por precisar. También aquí Escorpio enfrenta una nueva tentación: confundir claridad con frialdad. Al cortar ilusiones, puede aparecer el impulso de retirarse emocionalmente, de observar sin implicarse. Pero el poder auténtico no es distancia, sino responsabilidad energética. Escorpio aprende que sostener el veneno integrado implica seguir sintiendo, seguir involucrándose sin perder centro. No se trata de endurecerse, sino de permanecer permeable sin desbordarse. Esa es la alquimia real: intensidad, con presencia, profundidad sin colapso. Cuando esta llave se activa plenamente, Escorpio ya no necesita demostrar fuerza ni esconder vulnerabilidad. Ambas coexisten sin conflicto. El veneno sagrado deja de ser un tema y se vuelve un fundamento silencioso. Desde ahí cada palabra, cada decisión y cada ausencia tienen peso, no porque busquen efecto, sino porque nacen de un núcleo alineado. Y ese es el tipo de poder que los antiguos respetaban: el que no hace ruido, pero reordena todo lo que toca. Cuando el veneno sagrado ha sido despertado, Escorpio entra en la etapa más peligrosa de todo el camino iniciático. No es peligrosa porque el veneno sea inestable, sino porque ahora es eficaz. Lo que antes era una carga emocional confusa, una presión interna o una rabia sin forma, se ha convertido en claridad, percepción y capacidad de impacto. Y es precisamente ahí donde aparece la prueba que define el destino espiritual de Escorpio. ¿Qué hará con ese poder? Los antiguos sabían algo que hoy casi nadie se atreve a decir: no todo el que despierta debe ascender. Algunos despiertan solo para repetir el ciclo de daño desde una posición más sofisticada. Escorpio, al integrar su veneno, adquiere una sensibilidad extrema para detectar grietas, mentiras, incoherencias y debilidades en los demás. Ve donde otros no ven. Intuye lo que otros esconden incluso de sí mismos. Y esa capacidad, si no está alineada, se convierte en un arma silenciosa. Aquí surge la tentación de la venganza, pero no en su forma burda o explosiva. La venganza de Escorpio iniciado es fría, estratégica, casi invisible. No necesita gritar ni atacar frontalmente. Puede herir con una frase, con una omisión, con una mirada, con el momento exacto elegido para decir una verdad. Por eso esta etapa es llamada en las tradiciones antiguas la cámara del juicio interno. No hay maestros externos, no hay rituales visibles, solo la conciencia frente a sí misma. El error común es justificar el uso del veneno, diciendo que es justicia, defensa o equilibrio kármico. Pero el criterio iniciático es mucho más simple y más duro. Si el veneno se usa para humillar, controlar o destruir al otro, deja de ser sagrado. En ese instante, Escorpio no asciende, se cristaliza. Se vuelve poderoso, sí, pero atrapado en una versión endurecida de sí mismo, condenado a repetir dinámicas de dominio y soledad.
Los antiguos no castigaban este error con exclusión externa. El castigo era interno y automático. El veneno mal usado no se pierde, se vuelve contra su portador. Aparece como aislamiento, desconfianza crónica, incapacidad de abrirse, o una sensación persistente de estar siempre en guerra, incluso cuando no hay enemigos visibles. Muchos Escorpio viven en este estado sin comprender que no es el mundo el que los traiciona, sino una prueba que no fue atravesada correctamente. Superar esta etapa no significa volverse pasivo ni ingenuo. Escorpio no está llamado a tolerar abusos ni a negarse a su lucidez. La diferencia es sutil pero crucial. El veneno integrado se sostiene, no se descarga. Se convierte en presencia, en límite, en silencio que pesa más que cualquier ataque. El iniciado verdadero entiende que no necesita demostrar su poder, porque el poder ya está activo en su campo. En este punto, Escorpio aprende algo radical. No toda verdad necesita ser pronunciada, y no todo enemigo necesita ser derrotado. A veces la forma más alta del dominio es no intervenir, no porque falte fuerza, sino porque sobra claridad. Este es el momento en que el veneno deja de ser una reacción y se convierte en elección consciente. La prueba final no tiene testigos. Nadie aplaude, nadie valida, pero es aquí donde se define si Escorpio se convierte en guardián del umbral o en prisionero de su propia intensidad. El veneno sagrado no pide venganza, pide responsabilidad. Y solo quienes pueden cargar con esa responsabilidad sin corromperse están listos para el siguiente paso del camino. Después del ritual, después del enfrentamiento con el veneno y de la decisión consciente de no usarlo para vengarse, Escorpio entra en una fase que rara vez se describe porque no es espectacular ni visible desde fuera. No hay fuegos, no hay proclamaciones, no hay necesidad de demostrar nada. Lo que emerge es el silencio, pero no un silencio vacío, sino un silencio cargado, denso, casi magnético. El Escorpio iniciado ya no necesita explicar quién es, porque su sola presencia reorganiza el espacio emocional donde entra. Las personas hablan distinto frente a él. Ocultan menos, se justifican menos, o por el contrario, se sienten incómodas sin saber por qué. Esto no es carisma aprendido, es coherencia interna después de haber mirado la sombra sin huir. En las tradiciones antiguas, este estado no se consideraba una meta, sino una función. Escorpio no estaba destinado a liderar masas, ni a ser amado por todos. Su rol era más incómodo y precisamente por eso más necesario actuar como catalizador de verdad. Allí donde otros suavizan, Escorpio revela. Allí donde otros evitan, Escorpio sostiene la mirada. El veneno ya integrado se convierte en una especie de radar que detecta falsedad, autoengaño y pactos inconscientes. Pero ahora, a diferencia del Escorpio no iniciado esta detección, no se convierte en ataque, se convierte en presencia. Y esa presencia obliga a los demás
a confrontarse a sí mismos sin que Escorpio tenga que decir una sola palabra. Este es el punto donde muchos se confunden. Desde fuera el Escorpio iniciado puede parecer distante, frío o incluso indiferente. En realidad, ha aprendido algo que muy pocos logran: no intervenir donde no es llamado. El veneno sagrado ya no se derrama para corregir, salvar o castigar. Permanece contenido como una espada envainada. Y paradójicamente es esa contención la que genera transformación. Porque las personas, al sentirse vistas sin ser atacadas, bajan sus defensas o se marchan. Ambas reacciones son parte del proceso. Escorpio no persigue a nadie, no retiene, no ruega. Su poder ya no depende de la reacción del otro. En este nivel, Escorpio comprende que no todos están destinados a atravesar el umbral y deja de sentirse responsable por ello. Esta comprensión libera una enorme cantidad de energía psíquica que antes se perdía en obsesión, control o rumiación emocional. Ahora esa energía se convierte en claridad, en intuición precisa, en una capacidad casi quirúrgica de elegir dónde estar y dónde no. El iniciado ya no se expone innecesariamente, selecciona, y al seleccionar se preserva. El silencio de Escorpio no es pasividad, es espera consciente, es saber que la verdadera transformación no ocurre cuando se empuja, sino cuando se permite que el otro se encuentre consigo mismo frente a un espejo que no juzga. Ese espejo es Escorpio cuando ha atravesado su propio veneno. No ilumina como Leo no explica, como Géminis no equilibra como Libra. Escorpio simplemente está. Y en ese estar muchas máscaras caen, no por violencia, sino por imposibilidad de sostener la mentira. Este es el estado final del ritual, no el poder ruidoso, sino la autoridad silenciosa, no el control, sino la soberanía interior. Escorpio iniciado no necesita reconocimiento porque sabe exactamente lo que porta. Y quien puede verlo, lo siente. Quien no simplemente sigue su camino, así sin drama, sin cierre forzado, sin promesas. El veneno ya no busca salida, ha encontrado su lugar. Escorpio, no hay un cierre ceremonial para este viaje, porque los rituales antiguos no terminaban con aplausos ni con promesas luminosas. Terminaban con silencio, con la comprensión profunda de que algo ya había cambiado, aunque todavía no pudiera ponerse en palabras. El veneno sagrado no se manifiesta como una explosión visible ni como una victoria externa. Se manifiesta como una presencia nueva dentro de ti, más densa, más honesta, imposible de ignorar. No llega para hacerte sentir bien contigo mismo, sino para impedirte volver a mentirte como antes. Quizá esperabas una señal clara, un momento exacto en el que pudieras decir, ya desperté. Pero el veneno no funciona así. No marca fechas, no da certificados, no se anuncia con símbolos espectaculares. Se filtra lentamente en tu forma de mirar, de escuchar, de responder. Empiezas a notar que ciertas conversaciones ya no te sostienen, que ciertas dinámicas te cansan antes
incluso de empezar, que ciertos juegos de poder pierden todo su atractivo. No porque seas superior, sino porque ya no te alimentan. El veneno ha empezado a cumplir su función, cortar lo innecesario, sin necesidad de violencia. En las tradiciones más antiguas se decía que el verdadero iniciado no es aquel que demuestra su poder, sino aquel que ya no necesita demostrar nada. Ese es el punto más incómodo para Escorpio, porque durante mucho tiempo el veneno fue también una armadura, una forma de protegerte, de anticiparte, de no volver a ser vulnerable. Pero cuando el ritual se completa, esa armadura deja de ser necesaria. Y con ello aparece una sensación extraña, menos tensión, menos vigilancia constante, menos necesidad de controlar cada resultado. No es debilidad, es precisión. Tal vez descubras que ahora ves con claridad donde antes solo había sospecha, que puedes percibir las intenciones ajenas sin convertirlas en amenazas, que puedes decir no sin cargarlo de veneno o guardar silencio sin que ese silencio sea un castigo. Esto es algo que pocos entienden de Escorpio, porque no es visible desde fuera. Desde fuera parece que no pasa nada. Pero por dentro el orden ha cambiado. Y cuando el orden interno cambia, el mundo responde de manera distinta, aunque nadie sepa explicar exactamente por qué. No todos los Escorpio llegan a este punto en la misma vida. No es una obligación ni un destino automático. El veneno sagrado no se despierta por pertenecer a un signo, sino por haber atravesado ciertas experiencias con la disposición de no huir de ellas. Traiciones, pérdidas, rupturas internas, momentos en los que tu identidad se resquebrajó y no hubo nadie que pudiera recomponerla por ti. Cada una de esas experiencias fue preparando el terreno. Cada una afinó el veneno, lo hizo más consciente, menos caótico. Si algo resuena ahora, no intentes apresurarlo. El error más común es querer usar lo que acabas de reconocer. El veneno no es una herramienta que se empuña, es un estado que se habita. Funciona cuando no lo fuerzas, cuando no lo conviertes en bandera ni en amenaza. Funciona cuando simplemente estás presente entero, sin pedir permiso ni imponer tu sombra. En ese estado Escorpio no transforma porque lo intente, sino porque su sola coherencia desarma las máscaras ajenas. Y si no sientes nada especial, tampoco hay fracaso. A veces el verdadero efecto del ritual aparece días, semanas o meses después, en una decisión aparentemente pequeña, en una renuncia silenciosa, en una verdad que por fin te permite sostener sin dramatismo. El veneno siempre estuvo ahí. No llegó con este relato. Solo dejó de estar dormido. Cuando apagues este video, no busques señales externas. Observa cómo respiras, cómo habitas tu cuerpo, cómo reaccionas ante lo que antes te activaba. Ahí es donde se revela si algo se ha movido. El veneno sagrado no quiere destruirte ni salvarte. Quiere que recuerdes quién eres cuando ya no necesitas defenderte del mundo.